Buenas noches, mi nombre es Andrea Concepción Ramírez y en esta noche le estaré hablando de lo que es la metrología. La metrología es una ciencia de la medida que permite expresar en número todas aquellas características del universo que están relacionadas con alguna magnitud física. Su objetivo principal es garantizar la confiabilidad de las mediciones. La metrología es una ciencia en constante evolución y desarrollo. Muchos de los progresos tecnológicos de la actualidad se dan gracias al avance de la metrología. De acuerdo con su área de aplicación, la metrología puede dividirse en las siguientes clases, que son metrología industrial, metrología legal y metrología científica. La metrología industrial. Este campo tiene como objetivo garantizar la confiabilidad de las mediciones que se realizan día a día en la industria. Es decir, se ocupa de asegurar el adecuado funcionamiento de los instrumentos de medidas empleados por la industria. Entre los lugares que se pueden aplicar está la calibración de los equipos de medición y prueba, la etapa de diseño de un producto o servicio, la inspección de materias primas, procesos y productos terminados, durante el servicio técnico al producto, durante las acciones de mantenimiento y durante las prestaciones de un servicio, entre otros servicios. Metrología legal. Su objetivo es proteger a los consumidores para que reciban los bienes, servicios y las características que ofrecen o anuncian los diferentes fabricantes, es decir, velar por la correspondencia entre otros instrumentos y las mediciones, dar confianza en las transacciones comerciales, ya sea de salud y medio ambiente. Debe ser ejercida por los gobiernos. Entre sus campos de acción están verificar de pesas, balanzas y básculas, verificación de cintas métricas, verificación de surtidores de combustibles, verificación de productos preempacados, control de empaques de gas de automóviles, taxímetros, contadores eléctricos, agua, luz y gas. La metrología científica. En este campo se investigan intensamente para mejorar los patrones, las técnicas y métodos de medición, los instrumentos y la exactitud de las medidas. Se ocupan, entre otras actividades, como son mantenimiento de patrones internacionales, búsqueda de nuevos patrones que se representan o materializan de mejor manera para las unidades de medición. También mejoramiento de la exactitud de las mediciones necesarias para el desarrollo científico y tecnológico. Entre otros que no están aquí, también en las áreas. La metrología también puede clasificarse según el tipo de variable que se esté midiendo. De acuerdo con este criterio, se han establecido áreas como son masa, balanza, volumen, densidad, tiempo, frecuencia, temperatura, humedad, presión, fuerza, pH, medición longitudinales y geométricas, electricidad, entre otras. Sistemas internacionales de unidad y medida. LSI es la forma actualizada y aplicada del sistema métrico decimal, creado por el Comité Internacional de Procesos y Medidas, CIMP, aprobado su adopción en el año 1960 en la 11ª Asamblea de Conferencias Generales de Pesas y Medidas en París, Francia. La estructura del LSI está constituida por magnitudes, unidades y prefijos.
La magnitud. La magnitud es lo que se mide. Las magnitudes contempladas en el sistema SI son las siguientes: longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, termodinámica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia de volumen de la actividad catalítica. Excúsenme. Magnitudes bioquímicas. Las magnitudes bioquímicas son propiedades medibles a los sistemas bioquímicos. Están caracterizadas por el sistema y el componente y el tiempo de magnitud. La Federación Internacional de Química Clínica, IFCC, y la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPA, recomiendan una descripción sistemática de las magnitudes bioquímicas, de acuerdo con el modelo: sistema, componente, tipo de magnitud. El sistema es el medio en que se encuentra el componente. Los principales sistemas bioquímicos clínicos son el suero y la orina, los diversos líquidos de la cavidad. El componente es el compuesto que se mide y el tipo de magnitud es la propiedad que se mide. La concentración es la relación funcional existente en un sistema químico biológico. Las unidades de concentración se representan como una expresión de conjunto que se establece la relación entre el componente medio y el volumen del sistema relacionado. La representación corresponde al uso de una fracción que puede ser establecida de la manera siguiente: concentración A sobre B es igual a cantidad de componente analito sobre volumen del sistema relacionado. Unidades. La unidad es lo que se expresa o representa la magnitud. Es lo que se usa como término de comparación al medir otra magnitud a la misma especie o categoría. Las unidades indican la medición de una propiedad de medida. Las unidades del sistema métrico, que tenían como referencia la longitud, la masa, el tiempo, son las más utilizadas en los laboratorios. En el año 1960, el Comité Internacional de Pesos y Medidas aprobó el Sistema Internacional de Unidades SI, que tiene 3 clases de unidades básicas. Son básicas, derivadas y suplementarias. Las unidades básicas o de base corresponden a 7 magnitudes físicas fundamentales de dimensiones independientes, que son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la cantidad de sustancia, la corriente eléctrica y la intensidad de la luz, y la actividad catalítica. Cada unidad básica es representada por un símbolo. Las unidades derivadas son aquellas que se forman con 2 o más unidades básicas encontradas en el sistema SI, que se utilizan como unidades SI. No se utilizan en laboratorios clínicos. Las unidades derivadas no se utilizan en el laboratorio clínico. Los prefijos. La aplicación de las unidades SI proporcionan algunas veces valores muy grandes o muy pequeños, los cuales en su integración y su interpretación pueden llevar a errores. Para evitar inconvenientes en la interpretación de estos valores, se utilizan múltiplos y submúltiplos. Los prefijos son exponentes que se establecen una relación consecuentemente en nombres, símbolos con sus respectivas representaciones numéricas.
Se representan por una base 10 y un exponente negativo o positivo. Se usan para formar derivados de las unidades mayores o menores, con la finalidad de evitar expresiones de cifras que incluyan una serie de ceros que puedan ocasionar errores e inconvenientes para la expresión de múltiplos submúltiplos de la unidad. A exponentes de un numérico positivo y múltiplos expresa valores mayores que la unidad. Indica cuántas veces el derivado es mayor que la base. Indica cuántas veces se multiplica la base por 10, es decir, expresa la cantidad de cero que debe agregarse después de la magnitud, según el caso de que se trate o el contexto de la escritura. Los prefijos pueden ser representados por su nombre, por su símbolo y por su expresión numérica. Y también se puede representar por su equivalencia. Bueno, ¿por qué usar prefijos? Los componentes se encuentran en pequeñas cantidades, por tanto, lo que se mide va a ser menor que la unidad de base, equivalente a 1. Los resultados en SI deben ser expresados mediante cantidades que representen valores enteros. No se deben informar valores con fracciones para informar cantidades menores que 1. Y no se deben informar valores mayores de 999 para informar cantidades de 1000 o más. No se debe informar valores mayores de 999 para informar valores de 1000 o más gramos. Por tanto, si lo que medimos es pequeño, valor de unidad o de base, se usan prefijos negativos. Si lo que medimos es grande, mayor que la unidad de base, se usan prefijos positivos. Bueno, hasta aquí esta breve explicación de lo que es la metrología.